Bueno, por último, vamos a puntualizar algunas cuestiones. Nosotros de alguna manera estamos diciendo inteligencia humana, por lo tanto estamos planteando, ¿no?, cómo ir humanizando estos cachorros, ¿no?, que van naciendo, que lo tenemos que introducir, entre otras cuestiones, a la cultura, a la socialización. Tenemos que transmitirle cómo los humanos, otros que ya estamos estructurados, ¿no?, y que estamos organizados en una cultura y que pertenecemos a ella, entendemos las cosas, nos comportamos como tales, tenemos determinados sentimientos, es decir, estas cuestiones cuando hay sentimientos sociales como la vergüenza, la moral y el asco, que además después son prerequisitos psíquicos que también se constituyen, ¿no? Cómo codificamos y decodificamos determinadas emociones, sentimientos, etcétera. Dentro de esto, entonces, Bleichmann, más avanzada, empieza a contar, ¿no?, que es imposible, poder empezar a pensar que un sujeto puede llegar a tener una inteligencia lógica racional, una inteligencia humana, o poder constituir esto de las formas adaptables que tiene que ver con la educación y no el adiestramiento, porque es la posibilidad de habitar el lenguaje, pero no solo comunicarnos en el sentido de repetir palabras, sino de poder crear metafóricamente, irónicamente, y posicionar un sujeto en ese lenguaje, es decir, la posibilidad de la creación, de la transformación, de la trastocación de lo que las otras generaciones me van dando para hacerlo mío, apropiármelo, interactuar con los otros. Para esto, dice Bleichmann, una de las cuestiones como prerequisitos para construir la inteligencia es la posibilidad de pensar el tiempo y el espacio. No existe la inteligencia sin la posibilidad de la construcción psíquicamente del tiempo y espacio. Y para eso hay que remontarse a esto que venimos hablando de las primeras vivencias y de los primeros intercambios con los otros humanos, que tiene que ver con la posibilidad ordenadora de ritmos, de hábitos, rutinas, etcétera, que vamos introduciendo los otros, que sí estamos organizados en espacio y tiempo, en la cultura, primero por la cultura y después por nuestros grupos endogámicos, etcétera, y que luego, forma práctica, transmitimos al cachorro humano esto por medio de los ritmos, es decir, nosotros abstractamente participamos de una sociedad y estamos psíquica y socialmente organizados en tiempo y espacio, es decir, hay un horario para dormir, para comer, para venir a estudiar, para ver un programa de televisión, para hacer determinadas cosas. De hecho lo decimos, esto no es un horario para llamar a una casa y así para mandar un mail, para hacer determinadas cosas, por estaciones, por climas, un montón de cuestiones, ¿no? Tiempo y espacios, ¿no? Organizamos las casas en tiempos y espacios, la escuela altamente organizadora de tiempos y espacios, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que socializar a los cachorros humanos, no lo hacemos de forma abstracta, sino que transmitimos esto a partir de prácticas o de conocimientos prácticos que van marcando ritmos. Estos ritmos son los prerequisitos de la temporalidad, porque va ordenando el intercambio temporal con los otros. Entonces, por ahí, en estas primeras vivencias de satisfacción, ¿no?, uno va dando de comer a un determinado ritmo, no sé, cada 3 horas, cada 4 horas, o a nosotros cuando decimos, bueno, recién almorzaste, no podés ya comer un alfajor, o recién hiciste tal cosa. Y si alguien tiene un malestar o llora o todavía tiene algún tipo de necesidad, bueno, pero seguramente le pasa otra cosa, recién acaba de comer, recién acabo de cambiarlo, recién acabo de tal. Es decir, que estos ritmos empiezan a plantear distintas alternativas y empiezan a ser ordenadores y clasificadores y codificadores de las experiencias. Van marcando alternancias, va marcando ritmos y distancias, va marcando recurrencias, ¿no? No, ese llanto o cuando se mueve así en general le pasa, ¿no? Es decir, donde se va armando todo un nivel organizativo, práctico, pero que en realidad responde fuertemente a un nivel simbólico de ese otro organizador y que es súper importante en este punto. Es decir, que hay un otro ahí que metaboliza, que es muy importante esta palabra, ¿no?, porque ordena, porque marca, ¿no?, metaboliza, ¿no?, dosifica, pero también cota su propia intromisión y avasallamiento del otro. Yo les decía, bueno, a ver, si yo le acabo de dar de comer
y vuelve a llorar y pasaron 10 minutos, tengo que limitarme a buscar otra alternativa. No llora por hambre, no, pero siempre se calma si le doy la teta. Le vuelvo a meter la teta, le vuelvo a meter la mamadera, le introduzco más y soy intromisión, ¿se entiende? Intromisión, avasallamiento, no tengo coto yo, o adulto, y lo lleno de esto y lo lleno del otro. Y no dejo, ¿se entiende?, espacio para lo propio y lo ajeno. Eso genera no solo un plus de tensión, sino que el otro muchas veces luego va a mostrar ciertos trastornos porque no tiene manera de defensa para marcar límites a esa intromisión y avasallamiento del otro. El otro en algún lugar, que ya lo hemos visto con el sujeto ético, tiene que generar cuidado, protección, pero no tiene que ser asfixiante, tiene que tener un límite, no solamente porque no sea un abusador sexual, no debe abusar de ese cuerpo de ese niño, no debe llenarlo de ese cuerpo de angustias, de comidas, de lo que sea. Debe esperar la resistencia del otro. El otro tiene que limitarse y yo tengo que autolimitarme para poder generar necesidad propia ajena, para poder trastocar esto autoconservativo, pero con un coto, con una dosificación. Y entonces también para la posibilidad de que ese otro pueda tener deseos de comunicarme conmigo y no solo repulsión. A veces la repulsión o la resistencia se vuelve trastorno. Yo les contaba de pacientes que por la intromisión familiar, particularmente en este caso de la madre, y la ausencia de padre, que está pero no está, ¿no?, y queda en la voracidad de la madre y la violencia extrema a veces decodificada de la madre, ¿no?, se hace pis, ¿no? Es un modo, se entiende, de evacuar el dolor y la tensión que le genera. Ya en un canal, en un ritmo que no debería, en un lugar que no debería. Ya esto debería ser por otros lugares. La espacialidad. Sin espacialidad no hay inteligencia, tampoco. Esto implica la relación primero con los objetos, luego cuando hay un yo y objetos, yo y otros. Pero no importa, la espacialidad es fuertemente simbólica, me aparta, me aleja de los objetos, me despliega y me repliega un espacio, una relación con objetos, una relación con otros, que no tiene que ver con centímetros y metros, que no tiene que ver, pero sí marca límites, pensaba hasta corpóreos, ustedes hablaban así como de mi límite personal, pero también a veces la simbiosis corporal con otros, ¿no? Donde uno dice, no sé cuándo empieza un cuerpo y termina el otro, ¿no? En este sentido, cuando uno muchas veces ve padres y madres, en este momento había visto ciertas escenas, ¿no?, donde todo el tiempo tienen los pibes arriba, pibes de 5 o 6 años, ¿no? Dejalos vivir, o donde uno dice, mucho besito, déjalo, basta, por favor, ¿no? Espacialidad también, distancias corporales. Y es interesante también pensar que la distancia no es solamente, ¿no?, esta que a veces observamos, cuántos centímetros y metros no nos distanciamos, sino esto, te siento lejos, te siento distante, te siento cerca, te siento encima, me asfixias, ¿no?, te siento atrás, ¿no? Pero siempre se ordena en función de mí. La vecina de enfrente, como dice Blechman, ¿no?, ese que está en la otra sala, esa que vive más lejos, ¿no? Me encantan las peleas de los amigos, ¿no?, cuando viven en capital y en provincia. Dale, venite que es lejos ir a tu casa, ¿no? Y el otro le dice, es a la misma distancia de un lado y de otro, ¿no? Bueno, pero yo soy la referencia. Pero para que yo sea una referencia tiene que haber un yo. Pero igual, en ese punto, es interesante pensar, ¿no?, cómo igual este otro que empieza a poner coto, ¿no?, el adulto que empieza a poner coto y límite, empieza a poder pensar distancias entre uno y otro. Otra cuestión importante es poder producir que cuando los niños intentan empezar a comunicarse con nosotros, como el nene de la comidita también, ¿no?, que nos tienen que desobedecer, tienen que trastocar sus lenguajes, al principio si quieren más sensoperceptivos, luego serán más simbólicos o la adquisición del lenguaje oral, luego escrito, pero sí uno sabe que, a ver,
poder generar, en vez de frases, enunciados. Acuérdense que la enunciación es la posibilidad de participar de prácticas sociales, de los ámbitos distintos de intercambios. Es el uso social del lenguaje, la posibilidad de enunciados. Es decir, que siempre que yo armo enunciados, lo armo de determinada manera donde implica una réplica de un otro, una respuesta de un otro. Es decir, donde se va a ir enlazando las respuestas. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Yo bien, vos, digo, un diálogo. Podría ser un TP, podría ser un libro, podría ser una composición musical. Todos esos son enunciados que implica esto. No es la literalidad de la palabra, la posibilidad de hablar, no es el adiestramiento comunicativo con solamente pictogramas, es la posibilidad de que el otro se tome de ese uso del lenguaje y lo use a su modo, y también ir poder crear después usos sociales de ese lenguaje, pero donde pueda resistirse, doblegarse, donde pueda poner su yo y no la reproducción de lo que uno quiere, y eso es los dobles sentidos, las metáforas, las ironías, es decir, escuchar que hay un otro ahí que habla, un otro que se posiciona, que tiene lugares distintos a mí, pero es un otro que también puede construir los sentidos comunes, es decir, donde nos entendemos con la mirada, donde todo no tiene que ser explicado, donde que va conociendo cómo se van dando las significaciones humanas, por eso es parte de la cultura y de los lugares y de los intercambios, es parte más de uno de nosotros, porque de lo que charlamos nos vamos entendiendo, nos vamos haciendo ahí. Esto nos lleva a pensar entonces qué es la humanización, lo animado, lo inanimado, lo vivo, lo no vivo, lo humano, lo no, lo muerto. Y acá yo voy a ser muy clara y muy concisa, es decir, de qué cosas uno, aunque considero a los otros que son humanos y a quienes no considero humanos, o a quienes me provocan ciertas cuestiones caóticas ahí para poder pensarlos. Lo importante en la relación entre el adulto y el niño en los primeros tiempos, pero luego en todas las relaciones, es que para que yo sé que el otro existo y yo existo para el otro y viceversa, o que estamos en una relación humana, estamos con otros humanos, necesito que el otro responda. Necesito que el otro me dé una señal. Necesito que el otro, aunque sea enojado, triste, irascible, violento, lo que sea, tenga que aparecer una respuesta. La indiferencia, lo inanimado o lo que a mí me angustia sobremanera es que no haya un otro humano ahí, como una pared a la que le hablo, que no reaccione de ninguna manera. La respuesta es parte de la humanización. Luego se necesitará por ahí para hablar habilidades instrumentales y a la vez, sobre todo, el deseo de comunicar. ¿Qué comunicamos? ¿Qué deseo comunicar? ¿Qué quiero hablar con vos? El deseo de comunicar, es decir, esa boca que podría ser de intercambio solo biológico de leche, tiene que, por un lado, transmitir la reacción de que hay un otro que lo codifica y lo decodifica, un otro que le transmite sexualidad, y hay un deseo ahí de comunicar algo, además luego de habilidades luego instrumentales. Entonces la comunicación implica, como yo les decía, esto de la posibilidad de tener acciones y reacciones con otros, ir marcando, introduciendo entonces esta codificación del otro, la importancia de que el otro codifique y decodifique. Blechman habla ahí de parasitismo cultural. Yo lo parasito a ese cachorro humano, en algún momento tendré que dejar de parasitarlo y correrme, pero tengo que introducir marcando la codificación, es decir, marcándolo, introduciéndolo a cómo los humanos intercambiamos las cuestiones. Otra de las características es la incondicionabilidad, no se da en las relaciones humanas. Siempre hay condiciones, siempre hay límites, siempre hay regulaciones, siempre hay puntos que no. Yo no solo te voy a amar porque sos hijo mío, sino vos debes hacer cosas para ser merecedor o yo pueda seguir amándote. Si a mí no me respetás como madre, si no me obedeces como madre, si no me amás como madre, si no estás dispuesto a renunciar a cierto egoísmo en pos de tu madre, lo que ustedes quieran, hay condicionamientos, hay condiciones, siempre hay límites, hay regulaciones, no hay sexualidad incondicional, no hay decodificación incondicional, es condiciones. Hay condiciones y eso va a permitir entonces
que se pueda dormir, que se pueda calmar, que se pueda enojar, lo mismo conmigo. Y va a haber un adentro y un afuera y un yo y un no yo. Esto es importante porque luego cuando nosotros trabajamos como profesionales o como en cualquiera de nuestras relaciones, tiene que haber encuadres, tiene que haber contrato, tiene que haber condiciones, tiene que existir la cancha marcada para uno y para otros. Esto es lo que a mí me parece importante de este texto, que les puede servir para las cuestiones que ustedes estaban planteando para el TP.